No digo nada nuevo si advierto de cuál es el difícil manejo que tenemos en el desarrollo de los nuevos proyectos, productos o servicios, debido a la evidente complejidad que tienen los mercados, las tecnologías, las limitaciones ambientales, políticas, legislativas, etcétera, etcétera, ¿no? En este contexto en el que nos movemos, el requisito es sin duda un factor clave en el manejo de la expectativa del cliente y la definición de una línea base con respecto a los criterios de aceptación de ese nuevo servicio que tenemos que poner en producción o que queremos gestionar para una adecuada validación o verificación de la aceptabilidad de la solución puesta en producción es bastante importante, ¿verdad? También desde la perspectiva del requisito me gustaría poner de manifiesto, luego veremos una pequeña gráfica bastante importante, bastante significativa, y es que gestionar requisitos es importante para el proyecto, pero desde el punto de vista del resultado final, pero no hacer una adecuada gestión de requisitos puede producir un mal mayor, es decir, el poder o la influencia o el peso que tiene un requisito mal entendido en el resultado del proyecto final puede tener un impacto negativo altísimo, muchísimo más alto que el representa incluso el haber hecho una adecuada gestión de requisitos, ¿no? Por eso poner hincapié en ello. La ponencia que desarrollamos toma bastante de procesos de madurez de otras ingenierías. Tenemos algunos ejemplos que vienen probablemente de ingenierías aeronáuticas o aeroespaciales, probablemente donde el requisito es mucho más duro, más fuerte con respecto a su gestión, probablemente las que algunos podamos estar desarrollando a nivel desde la definición de un servicio nuevo de TI o en algunas fases concretas de lo que es la gestión de un servicio, ¿no? Pero bueno, pues podemos tomar de ellas buenas prácticas que podemos tomar, ¿no? No es lo mismo, evidentemente, la gestión de requisitos de un avión, por ejemplo, en el A380 se gestionan más de 400.000 requisitos, digo, en el avión A380 Airbus, que está gestionando más de 400.000 requisitos, y probablemente los servicios en los que colaboramos o desarrollamos, muchos de nosotros no llegamos estamos muy lejos de ese volumen de requisitos, ¿verdad? Una puntualización con respecto a las transparencias, en algunas de ellas aparecerá PLM, ALM, producto, servicio en general. Tomo la referencia del requisito independientemente de en qué contexto lo estemos tratando, bien a nivel de diseño de un servicio o bien una fase de un proyecto, de un procedimiento concreto dentro del ciclo de vida del mismo, ¿verdad? Unas pinceladas. Bueno, antes también plantearos la ponencia. Voy a hacer unas breves introducciones a lo que es la gestión de requisitos para contextualizar. Luego sí que me interesa especialmente dar nuestra visión de aspectos interesantes que hay en lo que es la gestión de requisitos dentro de lo que es ITSM, especialmente un enfoque, una evaluación, un análisis con respecto a lo que son las premisas que nos marca ITIL en la bibliografía oficial, y acabo finalmente con unas pinceladas de aspectos de innovación con respecto a mejora. Lo importante de la gestión de requisitos es entender la interdisciplinaria que hay entre esta función que se coloca entre el cliente y el proveedor, con el objetivo fundamental de establecer y mantener los requisitos que debe cumplir el sistema, el software o el servicio que vamos a desarrollar. Hablamos de ingeniería de requisitos. Esta ingeniería de requisitos se ocupa de descubrir, obtener, desarrollar, analizar, determinar cuáles serán los métodos de verificación de esos requisitos, de validarlos, de comunicarlos, de documentar y gestionar los requisitos a lo largo de todo el ciclo de vida de ese producto, de ese servicio, de ese sistema. Lo importante de esta metodología, sin duda, está en el análisis. La obtención de todos esos requisitos, ese análisis va a determinar, en la ponencia que había hace unos momentos en la otra sala, hablaba, por ejemplo, de técnicas de Moscú para la hora de priorizar o identificar cuáles son los requisitos más importantes a la hora de desarrollar ese proyecto, ¿no? Entonces, evidentemente, donde voy a obtener valor en el proceso de gestión de requisitos es en análisis, pero ese análisis está absolutamente condicionado por la captación. Es decir,
si no, si no vengo de una adecuada o una base óptima de requisitos tomadas en las fases iniciales, evidentemente el análisis no será bueno. Entonces, muchos nos enfocamos en las partes de análisis para decir, oye, pues tengo que priorizar estos requisitos, pues tengo que clasificarlos por la tipología, por el área en la que están involucrados, pero todo estará en función de los requisitos que hayamos obtenidos previamente. Por lo tanto, un aspecto para mí muy importante en nuestro modo de ver es cuáles son las técnicas y las buenas prácticas que especialmente debemos de tener en cuenta a la hora de hacer ese descubrimiento, esa obtención de requisitos. Especialmente porque los actores que intervienen son múltiples. Podemos escuchar muchas veces al cliente, pero no necesariamente es el único actor que entra en trabajo, ¿no? Interviene en ese proceso. En este gráfico hago referencia a lo que os comentaba anteriormente, y es el poder negativo que tiene el mal requisito. Es un estudio de INCOSE, es un instituto, una organización similar a ITSMF en el área de ingeniería de sistemas, y nos advierte de que en este aspecto aquí es importante para que veáis. Este es el coste acumulativo del desarrollo del proyecto, ¿verdad? En cada una de sus fases. Y aquí lo que tenemos es cuál es el coste acumulado de la resolución de los requisitos que hayan sido mal gestionados. Entonces vemos claramente, ¿vale?, que en las primeras fases conceptuales iniciales del diseño, ¿de acuerdo? Si yo concentro mi actividad de enfoque en la resolución de los incidentes, de los requisitos mal corregidos, ¿no?, y que estos requisitos al final vayan avanzando a las siguientes fases de desarrollo del servicio, puedo producir ahorros de entre el 70 y el 80%. ¿Vale? Entonces, muchas veces nos enfocamos en hacer el análisis del requisito cuando ya está ahí en fase de desarrollo, de pruebas, incluso un gran esfuerzo en la fase de producción, perdón, en las fases de validación y testing, que efectivamente son muy importantes y que hay que realizarlas, pero una localización de un error a esos niveles, el coste es altísimo. Evidentemente, garantizo la calidad del producto en la salida, pero a cambio de un coste altísimo. Entonces, aquí la premisa que vemos en INCOSE en el estudio de INCOSE, es la advertencia que tiene la ingeniería de requisitos aquí, en las fases tempranas, para obtenerlos, capturarlos adecuadamente, clasificarlos, como os decía, y realizar el análisis adecuado para minimizar los costes posteriores. Un poquito unas pinceladas de historia con respecto a lo que es la ingeniería de requisitos. En los años 90 lo que nos encontramos fundamentalmente son algunas soluciones verticales en lo que se refiere al tratamiento de los requisitos, muy ligadas a lo que son herramientas case y de análisis y diseño, algunas iniciativas también, lo que es certificaciones en el área o en la industria del transporte, también asociadas a lo que es RFQs o RFIs, RFPs, ¿no?, todo lo que es licitación de concurso, publicando requisitos acerca de cuál es la necesidad. Aquí aparecen consultoras históricas como son Russell & Rose o Doors, que luego posteriormente fueron compradas por IBM. Entre el 2000 y el 2005 ya empezamos a ver buenas prácticas en lo que es la gestión de requisitos. Se sustituye lo que es especificaciones más monolíticas por lo que es conceptualmente ya más lo que es la frase concreta, la atomización del requisito para manejarlo más adecuadamente, el cambiar el deber tener, que nos encontramos en muchos documentos, por lo que son ya los estándares en metodologías de control de calidad, como son CMMI, SPICE, ISO 15423, etcétera, etcétera. Y algunas soluciones o algunos productos fundamentalmente muy ligados a lo que es desarrollo de software. Estas mismas técnicas, en la presentación que antes os contaba de INCOSE, en la gráfica, claramente INCOSE es una organización muy dirigida al área industrial, al área aeronáutico, aeroespacial, pero lo curioso es que ellos están adoptando, la ingeniería de sistemas está adoptando las metodologías que la ingeniería del software estaba promoviendo en el año 90 y en el año 2000, ¿no?, que ahora incluso pues con las metodologías ágiles las tenemos ahí un poco más en entredicho, ¿verdad? Un segundito. En el año 2005 profundizamos ya más en lo que es mejora en el propio proceso, y ya no solo hablamos de aspectos relacionados con la definición y el análisis de requisitos, sino incluso con su trazabilidad.
empezamos a ver la importancia que tiene, luego haré bastante énfasis en ello, en lo que es la trazabilidad del requisito con respecto a otros artefactos, yo les llamo artefactos, que son objetos que pueden estar en otras plataformas de gestión y con los que tengo relación. Es decir, nuestro enfoque, desde el punto de vista del aprovechamiento de la trazabilidad del requisito, no se centra tanto en la fase del diseño para al final conseguir un buen resultado, sino que puedo aprovecharme de la trazabilidad en el sentido de en las fases, en el ciclo de vida, en el caso de un servicio, cuando estoy en operación, procesos como cambios o mejora pueden aprovechar la trazabilidad de ese requisito con respecto a un artefacto que puede ser un elemento de la CMDB y valorar de una forma mucho más objetiva cuál es su capacidad. Luego profundizaré un poquito más en esto. Pero lo que sí no nos encontramos entonces es con buenas prácticas, marcos que claramente definen un proceso de gestión de requisitos en todas sus actividades, trazabilidad, como os digo, incluso estándares que hablan del intercambio de requisitos entre herramientas o entre equipos, procesos, etcétera, etcétera. En la actualidad nos encontramos ya, estamos en la línea de Lean, ¿no? Mejora, y luego esta parte es donde me enfocaré un poquito más al final de la ponencia. Y, por ejemplo, es bastante ya común utilizar técnicas, por ejemplo, semánticas para hacer análisis de los requisitos y poder valorar de forma automática la calidad de los mismos. Claro, si tú tienes un proyecto con 1000, 2000 requisitos, quizás este tipo de analíticas no encajan bien, pero cuando estamos hablando de proyectos con cientos de miles de requisitos o decenas de miles de requisitos, la capacidad que tiene de reducir el coste de esa gestión de requisitos es bastante grande. Bueno, la definición de requisitos comienza por conocer las intenciones de los stakeholders. Aquí lo importante es, como decía, sobre todo obtener ese requisito, y importante en este aspecto, como un factor crítico de riesgo, es poder contactar y poder hablar con todos los actores que intervengan en el servicio, si estamos hablando de servicios de TI, ¿verdad? Entonces, no solo es el cliente, es especialmente, por ejemplo, los usuarios, ¿vale? Pero también son los equipos de proceso, perdón, los equipos de soporte. O sea, yo tengo muy claro qué es lo que quiero el cliente, pero cuando luego ponemos el servicio en producción, nuestros equipos de explotación de sistemas, de redes, de soporte informático, van a tener que dar soporte a ese servicio, ¿no? Y quizás no lo estuve en cuenta a la hora de tomar requisitos, ¿no? Entonces, yo tengo que valorar los requisitos de todos aquellos actores que intervienen en la operación final, cuando ese servicio ya esté en operación, y tengo que tratarlos, ¿no? para realizar un adecuado análisis de los mismos, ¿verdad? En este sentido, desde el punto de vista de TIL, será, por tanto, muy importante en la complejidad que tenemos cuando estamos hablando de servicios de TI, que un servicio de TI está compartiendo infraestructura, que está compartiendo equipos, está compartiendo políticas con otros servicios dentro de nuestro catálogo. Por lo tanto, el enfrentamiento de alguna forma, ¿no? la conexión entre el requisito y el catálogo, el portfolio de servicios de la organización será muy importante, o es muy importante, porque de ahí puedo obtener muchísima información, tanto desde el punto de vista de reconocer requisitos que me puedan afectar, o como de ese nuevo desarrollo, esa nueva implantación del servicio puede afectar a requisitos de otros servicios que tengo en mi mismo portfolio, ¿verdad? Y disculpar aquí, esto me he saltado. ¿Vale? También quiero hacer hincapié en que a veces hablamos del requisito fundamentalmente con una perspectiva de diseño, ¿ok? Sin tener en cuenta el ciclo de vida completo del servicio. Entonces, esto es un claro ejemplo donde es tan importante construir el avión como luego cómo se va a explotar ese avión. Es tan importante construir un servicio de TI y ver cuál es la arquitectura y el diseño del mismo, como luego qué es lo que voy a ocurrir cuando estoy en las fases de operación. Un buen producto puede luego no tener una buena satisfacción, una buena percepción cuando éste se pone en entorno de producción y realmente se está utilizando, ¿verdad? Vale. Entonces, bueno, una buena práctica en este sentido, mantener una comunicación iterativa con el cliente y con el resto de los stakeholders para definir, registrar adecuadamente qué es lo que se espera de ese nuevo servicio, ¿verdad? Una vez almacenados esos requisitos, lo que tenemos que realizar, como os comentaba inicialmente, es analizarlos, verificarlos, ver de qué manera
vamos a asegurar el cumplimiento de las necesidades de todos esos stakeholders. También es importante identificar y reconocer que los requisitos no son estáticos. Estos pueden cambiar a lo largo del desarrollo, pero también, efectivamente, seguro, a lo largo de la operación, la operatividad del servicio, ¿verdad? Estos cambios hay que controlarlos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ya el hecho de tener herramientas que facilitan la gestión del ciclo de vida de un requisito, ya no solo hablamos de la gestión de un requisito, o sea, quiero decir, poder al menos enumerarlos y tener un listado y clasificación, sino también, por supuesto, ver cuál es la evolución en el tiempo que cada uno de esos requisitos ha tenido. Bueno, algunas características no es objetivo de la ponencia marcar o dar una formación específica, ¿no? O en detalle de lo que es la gestión de requisitos, pero bueno, algunas pinceladas, bueno, desde el punto de vista de cómo se declaran los requisitos, ¿no? Necesarios, apropiados, que sean completos, únicos, verificables, muy importante, ¿verdad? Esto desde una perspectiva individualizada, o sea, esto para la parte izquierda, la columna izquierda es para cada uno de los requisitos, ¿verdad? Y lo que tenéis en la parte derecha es que también existen características específicas en el conjunto de los requisitos, ¿vale? Un claro ejemplo, seguro que muchos de lo conocéis, un mal resultado recientemente, bueno, hace ya, pero no mucho, vamos, es reciente el caso del submarino español, ¿no? Que sabéis que se hundió cuando lo pusieron en el agua, ¿no? Al final, el motivo del hundimiento del submarino fue que la masa de todo el submarino era demasiado pesada, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, o sea, podría haber una declaración de requisitos que cumplieran todo lo que son las buenas prácticas, pero desde el punto de vista de la globalidad no eran consistentes entre ellos, porque en el caso de la construcción, la suma del peso de todas las piezas que formaban ese submarino era el mayor que le permitía la flotabilidad y al final el submarino se hundía, ¿verdad? Entonces hay que tener esas dos perspectivas, la perspectiva del requisito de una forma individualizada en cuanto a lo que son las características que debe cumplir y desde una perspectiva global. En este sentido, como ya uno presume, tenemos buenas prácticas. Por ejemplo, en el caso de cómo escribir requisitos, INCOSE tiene una guía específica para cómo se tienen que escribir los requisitos. Atributos, ¿vale? Un requisito no tiene por qué ser solo la definición de la necesidad, ¿no? Sino que podemos recoger cuál es la razón, la traza, con respecto a si tiene un requisito padre, las condiciones de uso, los estados en los que puede estar, con respecto a la verificación de los sistemas, su nivel, fase. Si estamos hablando de mantenibilidad, pues el identificador, el nombre, quién es el propietario. Bueno, ahí tenéis diversa información acerca de cómo se debería de registrar un requisito. ¿Qué atributos adicionales, aparte de lo que es la necesidad, ¿no?, específica, debería de tener un requisito? Desde el punto de vista de ITIL, aquí un aspecto interesante es que hicimos un análisis de cuántas veces aparecía el keyword dentro de la documentación oficial de los 5 libros, ¿no? A nosotros nos sorprendió que keywords que son típicos y que son absolutamente importantes, especialmente en la versión 3, el conocimiento, ¿no? La versión 3 de ITIL está muy enfocada en lo que es el conocimiento del servicio, ¿no?, como especial aspecto diferenciador con respecto a la versión 2. El concepto de incidencia, pues lo heredamos, ¿no? Movemos mucho alrededor tanto del proceso como del keyword, ¿no? Y por supuesto la gestión del nivel de servicio. Bueno, pues contando cada una de las apariciones que aparecen en esas keywords en los 5 libros, observamos que el término requerimiento aparece muchísimas más veces que todos esos términos que son fundamentales de ITIL. Sin embargo, no tenemos un proceso en ITIL acerca de la gestión de requisitos, ¿vale? Ni siquiera hace mención especial. Bueno, habla, por ejemplo, de Moscú, que sí, efectivamente es un método para priorizar requisitos. Sin embargo, no lo contextualiza como una buena solución o una buena herramienta para poder determinar o seleccionar las soluciones de ITSM que un proveedor de TI puede tener, ¿no? Sirve para otras muchas más cosas, pero también efectivamente para eso. Pero no tenemos un proceso. En el caso de gestión de seguridad, habla de gestión de seguridad, pero nos referencia claramente a la ISO 27000 como una norma importante desde el punto de vista de aplicabilidad dentro del contexto ITIL para la seguridad del servicio de TI. Pero en el caso de gestión de requisitos nos da algunas pinceladas, pero no nos marca un proceso tal cual, ¿verdad?
eso es un aspecto también relevante para tenerlo en cuenta. O sea, es muy importante para ITIL, evidentemente, la gestión de requisitos, pero luego nos tenemos que acudir a otros marcos, a otras buenas prácticas, porque efectivamente necesitamos o observamos, entendemos la importancia del requisito en nuestros servicios. En el libro, o la fase, mejor dicho, la fase en la que más aparecía el requisito es la fase de diseño, y si hacemos un desglose de apariciones del keyword en este libro en concreto, dice que a excepción de la gestión de suministradores, el keyword requisito aparece con más frecuencia en todos los procesos de diseño del servicio, ¿vale? Aquí lo importante es que en el caso de ITIL sí que menciona claramente que es este proceso, ¿vale?, donde el que se tiene que preocupar, ¿vale?, de lo que es la gestión de los requisitos. O sea, la coordinación, o sea, todos los procesos, especialmente los procesos de diseño, estarán limitados o estarán condicionados por esos requisitos que estén definidos desde la fase de estrategia y en la fase de diseño, ¿vale? Pero el encargado de hacer la coordinación adecuada para que todos los procesos interaccionen adecuadamente para al final conseguir el paquete de diseño y servicio, que es el resultado de esta fase, es fundamentalmente ese proceso, que además es un proceso nuevo de la versión 2011, que aparece nuevo de esa revisión, no de la versión 2011, sino de la versión 3 con la revisión 2011. Bien. Bueno, esta es una visión, esta es nuestra visión con respecto a cómo entendemos que se puede aprovechar estos fundamentos de gestión de requisitos en un contexto claramente ITSM, donde disponemos de una o diferentes plataformas donde estoy gestionando mi servicio. Pues puedo tener plataformas para gestionar mi CMDB. Digo plataformas porque no necesariamente tiene que ser del mismo fabricante, ¿no? Pueden estar más o menos integradas, ¿no? Pero tengo CMDBs, tengo portfolio, tengo catálogo de servicio, tengo mis herramientas de gestión de ticketing, por supuesto. Probablemente tenga alguna herramienta que me permita hacer planificación de cambios, ¿no?, la gestión del cambio, ¿ok? ¿Vale? Bueno, pues a todo eso evidentemente le llamamos SKMS, que es el sistema de gestión de configuración de conocimiento del servicio, ¿verdad? Bien, pero todo rige por esos requisitos que yo he recogido, ¿no? Los tengo en documentos Word, quizás, en una hoja Excel, si en un momento dado incluso he tenido la oportunidad de clasificarlos, ¿no? Quizás, no sé, tengo una herramienta ad hoc para hacer gestión de requisitos, ¿vale? Aquí lo importante es cómo puedo aprovechar. Evidentemente, insisto, en la fase de diseño es fundamental. Yo voy a tomar todos esos requisitos y voy a estar evaluando cuál es el grado de cumplimiento que esos requisitos me están dando con respecto a las tareas de diseño, para al final poner el servicio en producción, ¿ok? Vale. Pero podemos ir un poquito más allá. ¿Qué valor puedo obtener de haber hecho desde el inicio una adecuada gestión de requisitos? Si consigo trazar esos requisitos con respecto a los artefactos, los que sean. Cuando digo artefactos estoy hablando desde una política hasta un documento, un procedimiento, un elemento de configuración dentro de mi CMDB, ¿verdad? Si yo soy capaz de alguna forma de trazar los requisitos con respecto a esos artefactos, voy a tener o puedo tener una posición ganadora desde el punto de vista de los objetivos de ciertos procesos. Voy a poner algunos ejemplos. Es cierto que hay muchas herramientas de gestión de servicio que nos permiten, por ejemplo, hacer evaluación de impacto desde el punto de vista de cuál es el elemento de configuración dentro de mi CMDB que se ve afectado por el cambio, y probablemente conectando la CMDB con mi catálogo de servicios, ¿vale?, y con los procesos de negocio, ver cuál es el impacto que tiene el cambio en los procesos de negocio de la organización, ¿vale? Bueno, de la organización, no, del cliente, ¿verdad? Bien, con eso estoy haciendo evaluación de impacto. Bien, lo que estoy haciendo evidentemente es ver cuál es el proceso de negocio que se ve afectado, pero no tengo la certeza o los sistemas no me devuelven exactamente cuál es el motivo. Sé que me está afectando el proceso, pero no sé por qué, ¿ok? Sin embargo, si yo lo que enlazo es, si yo a través de la trazabilidad, la evaluación de ese impacto, ¿vale?, una vez que he definido los elementos de configuración afectados y los servicios afectados, yo me lo llevo a nivel de requisito, ¿verdad? Entonces tengo una mayor posición ventajosa, me refiero, a la hora de hacer evaluación del impacto. En este caso lo que estamos viendo es grado de cumplimiento a la hora de una ejecución de una tarea, de un proceso, con respecto a los requisitos que estoy cumpliendo, pero me refiero más a esto. Y es la posibilidad que tengo de poder trazar cada uno de esos requisitos con tarea más, que es ir identificando, ir arrastrando cuál es el requisito al que le estás dando cobertura, ¿verdad?
luego me permitirá conseguir la trazabilidad. ¿Sí? Bien. Otro aspecto importante que quiero poner en énfasis es que la gestión de requisitos, desde la perspectiva de una organización que no la tenga madura en su implantación, no necesariamente tiene que estar enfocada exclusivamente en el diseño, donde estamos acostumbrados, sino que yo me puedo llevar gestión de requisitos a actividades o procesos muy específicos que incluso no están ligados al diseño. Por ejemplo, transición. ¿Vale? En la fase de transición yo tengo que poner en producción un nuevo servicio, ¿ok? Y tengo que realizarlo siempre llegando al cumplimiento del cuál es el nivel de aceptación que ese requisito tiene para llevarlo a producción, que no necesariamente tiene que ser el cumplimiento del 100% de los requisitos, porque puedo tener requisitos que me permitan no cumplirlos en la primera fase y poner en producción, ¿no? Y luego posteriormente en fase temprana terminar de verificarlos. Bueno, entonces yo puedo aplicar gestión de requisitos y no aplicarla al diseño concreto del servicio, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es muy costoso, ¿vale? Si es muy costoso para mí hacerlo para el diseño, yo tengo otras técnicas para realizar el diseño y la solución, la arquitectura de ese servicio, pero sí puedo observar, por ejemplo, pues midiendo típicamente cuáles son mis KPIs en los procesos de entrega o los procesos de operación, número de incidencias provocadas por un mal cambio o número de incidencias provocadas por una mala entrega, que en esas tareas específicamente una gestión de requisitos me podría ayudar a minimizar cuáles esos aspectos negativos, ¿no? En este ejemplo, este pantallazo que vemos antes, ¿vale? Aquí lo que podemos ver es una integración de los requisitos específicamente de transición, ¿de acuerdo? Y lo que estoy haciendo es ir conectando con una herramienta conectar con una herramienta de planificación de tareas, Jira o cualquier otra, ¿verdad? Y lo que hago al final es asegurarme que ese proceso de transición de ese servicio ha conseguido desplegar el servicio con el cumplimiento de los requisitos que específicamente necesito. ¿De acuerdo? Entonces, las tareas de desarrollo normales que hasta ahora los equipos de transición estaban desarrollando, lo único que tienen que ir haciendo es completando en su herramienta habitual de gestión de proyecto, pero a la persona responsable del resultado, lo que le estoy viendo es cuál es el grado de cobertura que tengo con los requisitos, en este lado aquí. ¿Ok? Porque simplemente el cumplimiento de la tarea me hace que el requisito pase no solo del estado cubierto, en el sentido de que el requisito está cubierto por un artefacto, sino que además ya sé que está validado porque ha pasado las fases de testing, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, esto básicamente os lo he contado, la importancia que os comentaba que tenía el proceso de coordinación de servicio como proceso de ITIL donde se concentraba el enfoque en el cumplimiento de los requisitos. Hablando un poquito más de ITIL, cuáles las premisas que ITIL nos marca. ITIL nos habla de diferentes tipologías de requisitos funcionales, operativos, de gestión, de usabilidad. Desde el punto de vista de la captación, nos habla de entrevistas, nos habla de seminarios o talleres, nos habla de vigilancia, supervisión, de análisis de protocolos, análisis de escenarios, de utilizar prototipado como también una buena herramienta para poder verificar, para poder identificar requisitos, ¿vale? Y por supuesto cuestionarios. No solo realizarlo a través de entrevistas, ¿verdad? O sea, aquí se pone de manifiesto la importancia de la captación. Recordad lo que os contaba al principio, una no adecuada recolección de requisitos va a limitar enormemente el análisis, ¿verdad? Bien. Nos habla también del modelo nube. Aquí, bueno, básicamente tenemos los requisitos en la parte izquierda, las pruebas de validación para cada uno de esos niveles en la parte derecha. Bueno, esta diapositiva sobre todo la pongo en énfasis por lo que os he comentado, que no tengo por qué cubrir toda la parte izquierda. O sea, yo me puedo enfocar en hacer una adecuada gestión de requisitos en alguno de los niveles de esa V. Evidentemente a todo el mundo seguro que nos podría interesar realizarla a todos los niveles, desde las fases tempranas del análisis hasta el final, justo cuando estoy acabando la fase del diseño. Pero puedo tener enfoques específicos para alguna de esas niveles o pisos, ¿no?, en los que puede tener
la parte izquierda de la V. Buenas prácticas, ¿vale? Os hago referencia a algunas de ellas, sobre todo las que vienen de ingeniería del software, 24766, 29148. Con respecto a las herramientas de gestión de requisitos, bueno, probablemente la herramienta más usada en el mundo de gestión de requisitos es Excel. Con eso quiero decir que ninguna organización está limitada a hacer gestión de requisitos desde el punto de vista, es que no tengo las herramientas adecuadas, ¿vale? Con una plantilla, hay plantillas además que no son difíciles de localizar, con una herramienta como Excel se puede hacer gestión de requisitos. ¿Tienes trazabilidad? Pues bueno, quizás a lo mejor no un Excel, un Access, o un Excel un poco más trabajado con vinculaciones vía ODBC contra tus repositorios de objetos, bueno, se puede hacer, pero no creo que deba delimitar el hecho de no disponer de herramientas para hacer gestión de requisitos, ¿verdad? Bueno, hay algunas premisas acerca de qué es requerimientos que una herramienta puede tener o que debe tener, ¿vale? Evidentemente, cuantas más fases del proceso de gestión de requisitos tenga, pues más facilidad tendrás para realizarlo adecuadamente. Algunas tendencias. Aquí, sobre todo, contaros la aproximación que cada vez están teniendo más las herramientas hacia ALM y PLM, lo que es la gestión del ciclo de vida del producto, la gestión del ciclo de vida de la aplicación. Un aspecto aquí relevante que no he mencionado anteriormente es también la ventaja que tiene la gestión de requisitos cuando nos encontramos servicios o productos donde hay una pequeña variante, donde tenemos versionado. Por ejemplo, donde puedo encontrar un servicio que tengo una versión oro y una versión platino, donde la mayoría de los requisitos son comunes para las dos versiones de ese servicio, pero sí hay una diferencia entre ellos. Entonces, eso hace un poquito más complejo lo que es la mantenibilidad y la operatividad de los servicios. Y gracias a la gestión de requisitos, ese tipo de escenarios más complejos también son más fáciles de manejar. Y en cuanto al último apartado, y ya con esto acabo la ponencia, la presentación, unas pinceladas con respecto a lo que son nuevas tendencias o aspectos innovadores. En este caso habla de técnicas de análisis de calidad de requisitos. Básicamente, como os comentaba, es el análisis automático basado en técnicas de análisis semántico. Es la capacidad que con técnicas de análisis semántico una herramienta puede tener para identificar requisitos que no están bien definidos o que tienen algunos aspectos que pueden condicionar una adecuada gestión de los mismos, ¿verdad? Entonces, esto está bastante trabajado, ya nos encontramos con herramientas que hacen este tipo de cosas y que, bueno, pues entre otras, son capaces, por ejemplo, de reconocer falta de correctitud, falta de completitud, tanto a nivel de conjunto como a nivel individual, y también consistencia. Entonces, bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de herramientas que hacen esto, cogen todos los requisitos y los puntúan. En este caso, esta herramienta es capaz de encontrar hasta, creo que son 50 elementos, 50 métricas distintas de calidad a nivel semántico para esos requisitos, ¿vale? Cuadros de mando, donde identifica cuáles, pues por ejemplo, cuáles son los ingenieros que más defectos se están introduciendo. Mala calidad en la definición, ¿eh? Luego el requisito puede ser bueno o malo, no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de cómo el requisito ha sido definido en el sistema, ¿verdad? Y eso es un enfoque que llamamos reactivo, es decir, cuando todos los requisitos han sido recolectados, entonces pasamos esos sistemas de analítica semántica, pero ya también nos encontramos herramientas que le llamamos de authoring, que cuando el ingeniero está escribiendo, ya directamente con lo que es patrones de dominio, en el dominio en el que el ingeniero está trabajando, pues si es una herramienta bancaria, pues una herramienta para un cliente del sector energético, etcétera, etcétera, lo que está definiendo, lo que le está impidiendo es grabar el requisito, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí en ese pantallazo, la voz pasiva es un elemento que en las buenas prácticas de gestión de requisitos no está aceptada, ¿de acuerdo? Cuando el ingeniero está utilizando voz pasiva para definir un requisito, el sistema ya se lo está advirtiendo, ahí en rojo, y lo que hace es impedirle, no facilitarle, que el requisito quede grabado en el sistema, ¿vale? Haciendo un poquito de énfasis por poner en contexto este tipo de herramientas, imaginaros un proyecto con cientos de decenas de miles de requisitos donde han intervenido diversas personas para gestionar, para definir esos requisitos. Un aspecto típico y que nos encontramos con ciertos porcentajes es el mismo requisito definido por diferentes personas de diferente forma, ¿vale? Eso en principio no tendría mucha complejidad, salvo
si nos enfocamos en la fase de testeo, donde estamos gastando esfuerzo para hacer la validación y verificación de cada uno de los requisitos. Si yo en las fases tempranas he conseguido identificar que hay requisitos repetidos, evidentemente no los tendré que verificar uno a uno después cuando llegue a la fase de testing. O también suele ocurrir requisitos que son contradictorios entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, hacer un diseño donde aspectos donde dos personas han podido definir dos requisitos que son contradictorios. Por ejemplo, también hay un caso muy conocido, una de las naves espaciales que aterrizó, que pretendía aterrizar en Marte, ¿vale? Se estrelló, ¿vale? La conclusión, el análisis de qué ocurrió es que había dos requisitos con respecto a la apertura del paracaídas. Un ingeniero los había escrito en kilómetros y otro en millas, ¿ok? Y el satélite, la nave, finalmente no abrió el paracaídas, bueno, se estrelló porque no abrió el paracaídas, ¿vale? Entonces, este tipo de herramientas y, por supuesto, las metodologías, por ejemplo, fácilmente son capaces de identificar requisitos de este tipo, haciendo la traducción automática de kilómetros, millas, etcétera, etcétera. La bibliografía que hemos utilizado, por mi parte ha acabado, creo que estoy en tiempo. Gracias.